Por favor, abran sus Biblias en Apocalipsis capítulo 4, porque hemos predicado acerca del libro de Apocalipsis por las últimas 3 semanas. Frank y nuestro hermano Albán en Reynosa han estado comentándome que puedo escribir un libro acerca de Apocalipsis, y la manera que lo estoy haciendo es que quiero hacer un resumen en el sermón y después poderlo publicar y poderlo distribuir en diferentes maneras. La parte más emocionante es después. Es en el capítulo 11, 13, inclusive el 12, el 17, capítulo 19, 20 y 21. Por eso no te pierdas ningún domingo. Es bueno ver a nuestra hermana visitándonos desde Arizona. Y está de regreso. Nos da gusto tenerte, hermano. Sabes que hay mucha gente que vive en otras partes del país y nos miran todas las semanas en línea. Y los amamos y apreciamos. Porque no se trata de nuestra iglesia. Se trata del reino de Dios en todos lados. Amén. Así que si abriste tu Biblia en Apocalipsis capítulo 4, el título es El templo de Dios en los cielos. Porque Dios tiene un templo en los cielos. Y en este capítulo, ya que les leí una descripción de este templo. Y vamos a leer los primeros 2 versículos. Juan dice, después de estas cosas miré una puerta abierta en los cielos. Y la primera voz que escuché, y recuerdas que hubo otra voz en el capítulo 1, dice, la primera fue como una trompeta hablando conmigo, diciendo, ven conmigo ahora. ¿Cómo puede flotar en el cielo? No lo pudiera hacer él mismo, ¿verdad? Es la voz que lo hace posible, el poder de Dios. Cuando Dios dice, ven a mí, fue. Cuando dijo Dios, se haga la luz, se hizo la luz. La palabra de Dios es creativa. En los 6 días de creación, cada día Dios dijo y fue creado. Creó algo. Así que dice, ven aquí y te mostraré las cosas que pasarán después de esto. Inmediatamente estaba en el espíritu y miré un trono en los cielos y uno sentado en el trono. Ahora, los ateos no creen que hay un trono en los cielos donde el Padre Todopoderoso se sienta y controla todas las cosas y que es soberano, que puedes confiar en Él. Alguna gente dice, bueno, si Dios está en control, mira qué trabajo tan malo hace con nosotros, porque no entienden cómo la Biblia describe este Dios. Y aún las cosas malas son traídas en el mundo como resultado de juicio por el pecado. Tenemos homosexuales en el mundo porque ha habido un juicio de Dios y lo encontramos en Romanos capítulo 1. Dice, porque no han encontrado y no reconocieron a Dios como tal, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, hombres con hombres, mujeres con mujeres, como un juicio. Todo el crimen, toda la guerra, todo el desastre que vemos en el mundo es un resultado del control de Dios. Son los juicios de Dios, esos castigos de Dios. Y si decimos que no es justo y que Dios no es justo, nos condenamos a nosotros mismos. No somos Dios. Dios es Dios. Amén.
Ahora, tenemos en este capítulo una descripción del templo de Dios. Nos muestra cómo es el templo de Dios. Los 24 ancianos no son ángeles. Se sientan alrededor, pero son hombres que han sido redimidos por la sangre del Cordero. No son ángeles. Ahora, hay muchos ángeles en el templo de Dios, en los cielos. Pero los 24 ancianos no son seres humanos. Son pecadores que han sido redimidos y están ante el gobierno de Dios. Esto es en el versículo 9 del capítulo 5. Yo sé que estamos en el capítulo 4, pero esto lo menciona en el 5. Ahora, tienen coronas. ¿Qué significan estas coronas? ¿Qué significan de estos 24 ancianos? Significa que gobiernan con Dios. Y esto es una verdad muy importante que es dicha en muchas partes de la Biblia. Gobiernan porque han vencido el pecado. ¿Recuerdas nuestro sermón de los vencedores? Que solamente vencedores obtienen esa vida eterna. Así que han conquistado el pecado y reinan y tienen esas coronas. Pero después rinden esas coronas delante del trono porque se dan cuenta que Dios es el que da el poder de vencer el pecado. Así que esa corona se merece a Dios. Nunca la merecieron ellos. Nunca obtuvieron mérito. No la merecieron. Fueron dadas por gracia de Dios. Así que Dios les da esa victoria como un don regalo. Ahora, dice que hay 7 espíritus, esto en el versículo 5. Dice, los 7 espíritus delante del trono. Ahora, estos 7 espíritus son listados en Isaías capítulo 11, versículo 1 y 2. Y dice, vendrá como vara de la raíz de Jesé, que es David. Y esto es predicho antes de 700 años. Y una rama crecerá. Dice, el Espíritu del Señor descansará delante de él. Es un espíritu. El espíritu de sabiduría, el espíritu de entendimiento, el espíritu de consejo, de poder, el espíritu de conocimiento y del temor de Dios. 7 espíritus. Así que no son 7 diferentes espíritus santos. Es el espíritu de Cristo en 7 características. Y después habla de los 4 seres vivientes y son llamados querubines en otras partes de la Biblia. Querubín es una palabra hebrea cuando tenemos la parte querubim y el último im, está hablando de plural. Criaturas celestiales, impresionantes, con 4 cabezas, una con rostro del hombre, otro de toro, otra de águila y otro de león. Y su función es guardar el trono de Dios. ¿Y esto significa que Dios tiene temor de que alguien se lo robe? No, no. Nadie puede venir o vivir viendo a Dios. Pero esta función de estas criaturas divinas de mantener guardado el trono. El toro representa los animales domésticos. El águila representa todo ave, del hombre, la humanidad. Y el león representa todo animal silvestre. Tal vez estas
rostros muestran toda la naturaleza y revelan al mismo Dios. Lo que quiero decir es que la naturaleza de alguna manera consiste en el rostro de Dios. Los Salmos dice que el Señor está en su templo y que su trono está en los cielos. Salmos 11:4. El templo de Dios es su trono, su corte celestial, donde gobierna y hace juicio. Jesucristo está sentado a la diestra del Padre y está gobernando en medio de sus enemigos. Desde ese lugar, a la diestra del Padre, Cristo es el Rey. Ahora, hay profetas en el Antiguo Testamento que junto con el apóstol Juan han visto ese templo de Dios, el trono de Dios. Pero cada uno describe una diferente parte, un diferente aspecto. Pero aquel que es perfecto lo veremos. Moisés, por ejemplo, vio el templo de Dios cuando estuvo en el monte Sinaí. Y le dijo Dios a Moisés que hiciera el tabernáculo de acuerdo al patrón que había visto en la montaña. Y lo que vio fue la parte perfecta, el templo de Dios. Así que el patrón que hizo fue el tabernáculo. Vio una pared y ves este círculo, los 24 ancianos. Así que Moisés hizo esta barda alrededor del tabernáculo. Aquí está. Esto es lo que Moisés vio. Y Dios dijo, hazlo de acuerdo al patrón que te he mostrado en el monte. Así que cada cosa que hizo en el tabernáculo lo puedes ver. La cerca representa a los 24 ancianos sentados alrededor del trono. El trono está dentro del tabernáculo en el segundo cuarto, que es llamado Santísimo, y en él encontramos el arca del testimonio y las 2 tablas, los 10 mandamientos dentro. Y en esta arca, como símbolo que Moisés hizo de lo que vio en los cielos, representa el trono de Dios. Y es lo que vio. Esta cerca representa los 24. La entrada representa esta puerta que Juan vio abierta en los cielos y que dice voz, ven y entra al Santo de los Santos. Entonces, la puerta del tabernáculo representa esa puerta celestial. Y ahí encuentras en la corte, hay un altar de bronce, hay un incensario, y en la visión de Juan ve un mar de cristal, donde son lavados las manos de los sacerdotes, y tipifica muchas cosas. Sí que tenemos el altar de bronce, tenemos el lugar santísimo, el lugar santo, y el lugar santísimo el segundo. Dentro del lugar santísimo está el altar. Y recuerdas la figura de los 2 querubines por encima del arca. Y este es un patrón que Moisés creó de acuerdo a lo que vio en el templo celestial. ¿Tiene sentido? ¿Estás conmigo? ¿Debo de empezar de nuevo? ¿No? Ok. Sé que Moisés hizo este patrón. Y vemos este altar de bronce también. ¿Cuál es su propósito? ¿Cuál es el propósito de este altar de bronce? ¿Qué vio en los cielos que fue hecho aquí en la tierra? El altar de bronce representa: sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado.
Este es el sacrificio que hay. El sacrificio de animal hecho aquí representa algún sacrificio ahí arriba. ¿Qué tipo de sacrificio? Bueno, el Nuevo Testamento dice que te alinees con Dios y seas perdonado, seas bendecido, seas un ganador. Es lo que representa el altar. Dice, te demando que seas sacrificio viviente, y sin sacrificio no hay perdón, sin sacrificio no hay remisión de pecado. La justicia de Dios, la paga del pecado es muerte, y la justicia de Dios debe ser satisfecha, expiada, y Cristo es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por nosotros, sino por el mundo. Así que es lo que representa el altar de bronce. Y es por eso que Juan dice esto, cuando dice, soy puesto como ofrecimiento. Por eso dice también, aquel que desea salvar su vida la perderá, y aquella que quiere perder la vida la ganará, la encontrará por mi bien. Mateo 16:25. Amén. Y aquí eso es lo que representa el libro de Apocalipsis, donde dice, donde Juan vio delante del altar las almas de aquellos que habían sido matados por Jesús. ¿Cómo están dados en el altar celestial? Así que aquí tenemos esa sangre derramada en el altar y que fluye. Y debajo de este altar las almas de aquellos que han sido asesinados en nombre de Jesucristo. Quisiera predicar acerca de esto en otra ocasión. Y no será malo repetirlo. Porque cuando nos ofrecemos como sacrificios vivientes al Señor, cuando somos asesinados, estos son los mártires. Los mártires. Y clamamos delante de Dios por justicia. Como esa sangre que clama delante de Dios por justicia. Y eso es lo que hacemos todos los días. Y decimos, ¿cuánto tiempo? ¿Por cuánto tiempo? Hasta que ejecutes justicia. Y obtenieron una respuesta. Tuvieron que esperar. ¿Hasta cuándo? Hasta que el resto de los mártires fueran cumplidos. Dios tiene un número requerido de mártires antes de que el demonio sea derrotado. Esto es lo que pasó en la iglesia primitiva. Los mártires fueron asesinados por Roma y fueron 10 periodos, 10 emperadores, empezando con Nerón y terminando con Diocleciano, y duraron 200 años, donde fueron cortas persecuciones, excepto que la última fue la peor, duró 10 años. Pero cuando el número de sus acompañantes fue completado, ¿qué pasó? ¿Se rebelaron en contra de Dios? No. Ofrecieron sus vidas y murieron por la verdad. La palabra mártir significa testigo. Fueron testigos. La manera en que tuvieron cruzadas evangelísticas, ofreciendo su vida en el Coliseo. Esa fue la manera que llevaron a cabo su cruzada, permitiendo que los leones se los comieran delante de las multitudes. Pero una vez que el número fue completado, ¿qué pasó?
¿Qué pasó después de esos 10 años de persecución? ¿Qué pasó? Tienes que saber historia. ¿Qué pasó en el año 313 después de Cristo? Constantino fue convertido y hubo un decreto de tolerancia hacia los cristianos y la persecución paró. Y el imperio romano fue convertido, pero requiere sangre. No requiere demostración de fuerza, de espadazos. Demanda sacrificios vivientes. Y cuando ese número es completado, y por eso hay naciones que no han sido convertidos porque no se han completado. No hay gente que esté dispuesta a morir por el evangelio. Por eso nos levantamos en el púlpito y nos dicen, no es legal lo que estás diciendo. No obedecemos a esas leyes porque inclusive la Constitución no lo dice. Hay una ley más arriba. Y si lo lleváramos a corte, ganaríamos. ¿Sabías que hemos asociado con esta membresía donde estamos asegurados y se les paga mucho dinero, que si alguien nos quiere demandar por hablar de política desde un púlpito en una iglesia, nos defenderían? ¿Y sabes qué? Sabemos que perderían porque la Constitución nos respalda. Y no solamente eso, la verdad nos respalda. Dios nos respalda. Y saben bien que no pueden ganar. Un año tuvimos varios pastores y todos firmamos predicar acerca de la política, de política correcta, política cristiana, de predicar la Biblia en la política, y lo hicimos. Y el requisito es que todos firmemos y mandar nuestras grabaciones al gobierno, y lo hicimos. En una manera estábamos listos de que fuéramos enamorados, pero no pasó. Hubo pastores que dijeron, no podemos hacer esto. Cobardes. Vamos. Tenemos que ganar la cultura de América. Ahora, tenemos que estar dispuestos a ser mandados a la cárcel, demandados. En Arizona, en Nuevo México. Hasta que nos comprometamos y lleguemos a la conclusión de no separar lo secular con lo espiritual y hablar, no importa lo que hagan con nosotros. Estados Unidos parece que no entiende esto. ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? Este es el altar, de eso se trata. Y más mártires llegan. Ya me perdí. Ahora, permítame preguntarte, ¿cuál es el arca del pacto y qué representa? El arca del pacto, ¿qué representa? Está en el lugar santísimo. El trono de Dios, sí, el trono de Dios. Y los 10 mandamientos dentro del arca representa el corazón de Dios, la ley de Dios. La ley de Dios fluye. También y Dios dice, soy el maná escondido que satisface el alma. Y dentro de ello también hay esa vara de Aarón que floreció y dio fruto. Un pedazo de madera de almendra. Y vemos que fue la única barra que floreció. ¿Y qué decía que era la cabeza de la iglesia del Antiguo Testamento como sacerdote? Así que este es el arca del pacto. Lo puedes ver
la gloria delante de él, representando el Espíritu Santo. Y cuando el tabernáculo fue dedicado, la nube de gloria entró delante de este lugar, la presencia de Dios entró. Y todo esto de lo que vio Moisés en el monte. Así que construye el tabernáculo de ese patrón. Ahora, Isaías, Daniel y los otros hombres que vieron el templo de Dios en los cielos. Entonces vemos que Isaías lo vio. Y el templo temblaba de la voz de los seres angelicales, que eran como relámpagos y volaban como relámpagos. Y vio que decían: Santo, 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 Dios Todopoderoso. Y todo temblaba cuando adoraban. Entonces Isaías también lo vio. Daniel tuvo una visión y vio el trono de Dios. Y lo vio como un río de fuego que fluía delante del trono de Dios. Y esto es grandioso. Estas 4 criaturas con 4 cabezas cantando Santo, 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 con 6 alas. Y ahora ves un río de fuego saliendo. Y este no es el Jesús amoroso del que escuchas a veces, ¿verdad? Es una cosa grandiosa. Pero gracias a Dios por Jesucristo somos aceptos y perdonados y podemos entrar ante la presencia de Dios. Así que Daniel, Isaías, también Ezequiel lo vio, este templo de Dios. Así que cada uno de ellos vio diferente aspecto del templo de Dios. Después Ezequiel también vio ese templo futuro. Ahora, Juan, cuando vio la nueva Jerusalén viniendo de los cielos, vio un templo en esa ciudad, la nueva Jerusalén. Apocalipsis 22, 21, 22 nos dice que no. Dice que la calle de la ciudad era de oro, transparente, pero no había templo, porque el Señor Todopoderoso y el Cordero era su templo. Ahora, mucha gente piensa que ese templo que viene del cielo es el cielo. No. Nos dice que es la novia, es la iglesia. Vamos a tener un gran momento cuando lleguemos a ese capítulo. No es el cielo. No hay templo en estas calles, es la iglesia. No hay necesidad de un templo más. Dios es el templo, el Cordero es el templo, Dios mismo es el templo. Porque el lugar, la cosa real ha llegado. Tenemos un patrón de lo que hay arriba hasta que el cumplimiento de los tiempos llegue y la cosa real llegue, que es Jesús. Él es la cosa real. Él es el verdadero cielo. La ciudad de Dios es la iglesia. La ciudad de Dios no es el cielo. Los cristianos no han venido a las montañas para que puedan ser tocados. Han venido al monte Sión, la ciudad, a adorar. A eso es llegado. Hebreos 12, 22. Así que Dios ya no más considera los templos. Vamos a decirlo de nuevo. Lo podemos decir una vez más. Dios no más valora los templos. Y remárcalas, recárcalas. No habrá un templo
nuevo en Jerusalén. Porque es una ofensa a Dios. ¿Sabes que trataron de construirlo una vez más? Cuando después de Constantino llegó otro nuevo emperador y quiso regresar la cultura pagana. Entonces algunos judíos tuvieron permiso de regresar a Jerusalén y reconstruir el templo. Pero ¿sabes qué pasó? Hubo un terremoto y destruyó. Y nunca más trataron de hacerlo. No habrá ningún templo reconstruido en Jerusalén. Tenemos la cosa real ahora, que es Jesús. Dijo, destruiré este templo y lo levantaré en 3 días. Y estaba hablando de su cuerpo. Él es el templo de Dios. Dios no considera más los templos. Y esto prueba de que no habrá ningún templo nuevo. Fue un tipo alguna vez. Ya no hay más entonces necesidad de un modelo. Tenemos ya lo real. Ahora, ¿dónde viven los vencedores? Habitantes de Dios. Recuerda que el ángel dice, regocíjense, habitantes de la tierra. Sabemos que Satanás no está en los infiernos, Satanás está en la tierra y se le ha dado gobierno, pero que Dios ha ascendido y gobierna el universo. Quiero enfatizar algo, y tal vez lo voy a hacer la siguiente semana, acerca de esos 24 ancianos y sus coronas. Son hombres, son seres humanos que han sido salvados, que han sido muertos y resucitados. Y que si tienen coronas en el templo de Dios, significa es que gobiernan la creación completa debajo de Dios. Tienen coronas. Es cosa buena pensar en los cielos y el templo de Dios en los cielos. Y vencedores viven en ese templo de Dios. Dice Apocalipsis 7:15, por lo tanto, están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Salmos 27:4, una cosa he deseado, que pueda habitar en la casa del Señor por siempre todos los días de mi vida, y ver y mirar la belleza del Señor. ¿Deseas esto? Salmos 29:9 dice, y su templo decía gloria. Sí, que el templo fue abierto. ¿Cómo entramos? Apocalipsis 11:19. ¿Sabes cuándo el templo fue abierto? Es cuando Jesús murió. Es cuando la séptima trompeta sonó. Y cuando la séptima trompeta sonó, hubo un gran terremoto y Jesucristo expiró. Y el velo del templo fue roto de arriba hacia abajo. Ahí fue cuando el templo en los cielos fue abierto. Y vino por la muerte de Jesucristo. En el libro de Hebreos llama a su cuerpo ese velo. Fue esa séptima trompeta. Dice, cuando la séptima trompeta sonó, el templo de Dios fue abierto en los cielos y el arca de su pacto fue visto en su templo, el trono de Dios.
y hubieron relámpagos, ruidos, terremotos. Esto pasó cuando murió Jesucristo. Las tumbas fueron abiertas. Así que esta es una versión, una visión de la muerte de Cristo. Y Jesucristo clamó con una gran voz y dio su espíritu. Y cualquiera que llame puede entrar. Así que Jesucristo es el que abra y revela el secreto. Fue secreto que hubo sido guardado durante años, pero ahora es revelado. Y lo llama el misterio que había sido mantenido secreto desde que el mundo empezó. Romanos 16:25. La sabiduría escondida ahora es abierta desde que Jesucristo murió. Y dice Hebreos 9:8. La entrada al más santo no fue manifestado mientras el primer tabernáculo todavía estaba ahí. Ahora Jerusalén tenía que ser destruida. El templo no tenía que estar ahí más. Y esta era la señal de su venida y el final de la era del Antiguo Testamento. Yo sé que digo cosas que tal vez nunca habías escuchado. Pero ora para que Dios nos dé entendimiento. Ahora que es destruido el antiguo templo, nadie puede entrar hasta que uno se alinee con Dios en contra de este antiguo templo, por así decirlo.